La información presentada por los autores es responsabilidad de los mismos y no debe asumirse como asesoría puntual. Si necesitas una asesoría personalizada, puedes contactar a nuestra firma FC Soluciones Corporativas al correo comunicación@fcsolucionescorporativas.net. Muchas gracias y que disfrutes este episodio. Bienvenidos a Expresamente. Aquí se tienen las mejores conversaciones con un buen café sobre la mesa. Platicaremos con los expertos en empresas, en finanzas, desarrollo humano y mucho más. Así que prepara tu mejor taza de café y disfruta de esta plática que estoy seguro te ayudará tanto como a nosotros. Bienvenidos bienvenidos a Expresamente en vivo, nuestra primera emisión. Estamos muy contentos de estar con ustedes en un tema que creo que a todos nos interesa y a todos nos preocupa. Es un tema bastante interesante. Y bueno, pues recuerden que esto es Expresamente, donde las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa. Quiero que tengan la calma, la tranquilidad de que si no pueden estar todo el en vivo o a lo mejor tenemos una falla técnica por el internet, la saturación, etcétera, tengan la calma porque esto se va a estar grabando en audio para que enseguida, el día de mañana, tal vez ya pudiéramos tenerlo en las plataformas para escuchar podcasts, ¿no? O sea, desde Spotify, Apple Podcasts y algunas otras más, de acuerdo al tipo de smartphone que uses tú. Entonces, estamos muy contentos, estamos muy emocionados con este nuevo formato. Creemos que va a ser un formato que nos va realmente a acercar más y sobre todo darnos la oportunidad de hablar temas tan importantes, ¿no? La idea de todo este tiempo del coronavirus es primeramente entender que no son vacaciones. Tuvimos una pequeña baja en tema de internet, es muy normal, lo estamos viendo por toda la saturación de información y de usuarios en todas las redes de internet, entonces estamos en vivo definitivamente. Y bueno, para no quitar más el tiempo, me está acompañando como siempre mi socio y mi buen amigo Saúl. Saúl, ¿cómo estás? ¿Estás aquí en la ciudad de Guadalajara también? ¿Ya estás fuera? ¿Dónde andas? Bueno, entonces ya escucharon que tenemos a Saúl, que ahorita con un sentido de la conexión se nos perdió un poquito. Esto es parte del experimento que estamos desarrollando con estas aplicaciones, con esta tecnología. Entonces, pues muchas gracias para los que están ayudándonos a ser parte y a compartir esto. Y bueno, para dar inicio en el tema, creo que vamos a hablar de un tema que a todos nos importa, todos los que seamos mexicanos y algunas personas que también nos visiten de otros lados. Creo que aquí tenemos a Joel del mismísimo Ecuador. Y bueno, la idea de este primer capítulo, esta primera emisión en vivo es hablar sobre el impacto político del mismo coronavirus, ¿no? Todos los efectos que está teniendo, todas las situaciones que está generando, porque esto, si bien lo sabemos, no se está deteniendo en un tema únicamente sanitario, en un tema únicamente social, también está teniendo efectos económicos, financieros, políticos e incluso legales, ¿no? Entonces, para un tema como este, no quería dejar la oportunidad de invitar a un muy buen amigo mío, una persona que yo considero muy brillante en temas políticos, alguien que siempre que platico con él, pues realmente me voy con un buen sabor de boca de su manera de pensar, es muy objetivo. Entonces creo que eso se necesitaba, ¿no? Porque hay que dejar claro que no somos de ningún tipo de partido político, no vamos a demostrar nuestros intereses ni pensamientos personales en por quién votamos o quién no, hay que aclararlo. Entonces, pero hay que hablar muy objetivos, ¿no? Entonces, en este caso, invité a José Miguel Echave, mejor conocido como Cheche para los amigos. Es politólogo, él estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Guadalajara y también está desarrollando una maestría en Políticas Públicas comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que ahorita nos va a explicar un poquito. Y también él lo que hace es que trabaja en una agencia alemana de cooperación para el desarrollo, en la estrategia de la implementación de la Agenda 2030 y de la ODS, ¿no? A nivel subnacional. Entonces,
Cheche, ¿por qué no te presentas para los que nos están escuchando? No sé si ya estás aquí conectado en el live para invitarte a la conversación, si no, mientras pudiéramos hacerlo a través de aquí en Zoom. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que yo de igual manera te estimo mucho y también te considero una persona muy brillante. Bueno, pues ya platicaste un poquito sobre mi experiencia profesional, sobre lo que estoy haciendo. Para mí también es crucial el tema del coronavirus y cómo ha repercutido o va a repercutir políticamente Claro. En el contexto nacional y estatal. Y bueno, por esa parte creo que pues es de suma importancia discutir un poquito sobre estos temas, algunas de mis percepciones personales, como tú lo dices, tratando de apegarse a un carácter o una línea lo más objetivamente posible. Pero bueno, la verdad es que sí es un tema muy interesante y que mencionar que la política está en todas partes y está en todos lados. O sea, cualquier cosa, cualquier fenómeno siempre tiene un lado político, siempre hay aspectos políticos que tienen que analizarse y que vale la pena comentar. De acuerdo, 100%. Ya tenemos aquí a Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Ahora sí oficialmente presentarte en el podcast virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo están, audiencia? Con un poquito de problemas al inicio, pero creo que ya se solucionó este tema, ¿no? Creo que este nuevo formato va a ser bastante interesante. De acuerdo. Y más aún, platicar desde un punto de vista político, ¿no? Definitivamente, bueno, escuchando ahorita a Cheche, bastante interesante. Sí, definitivamente. Y bueno, ¿por qué no entramos directamente en materia? Vamos al grano. Sí, exactamente. Creo que hay muchas cosas que tendríamos que discutir, hay muchas cosas que podríamos hablar y pudiéramos, creo que hacer un podcast de 5 o 6 horas, pero creo que es importante hablar sobre los temas más redundantes, ¿no? Y primeramente hablar a nivel México como gobierno federal. Cheche, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo has visto actuar a México en comparación a otros países? Sé que no se trata solamente de calificar y de juzgar, pero bueno, dentro de todo, ¿qué pudiéramos decir que ha hecho bien México y qué ha hecho mal? ¿De lo poco o mucho rescatable, no? Claro. Bueno, hay que partir de una idea principal de que nosotros tenemos que guiarnos, por una parte, lo que dicen nuestras autoridades, que al final del día nosotros vivimos en una democracia representativa y nosotros elegimos a estos representantes para que tomen este tipo de decisiones tan difíciles como las que se tienen que tomar en un contexto de pandemia como el que estamos ahorita. Eso por un lado. Por otra parte, también nuestros indicadores de confianza o nosotros de quién podemos echar mano para ver si estamos haciendo las cosas bien o no. Pues bueno, yo soy una persona que cree también que las agencias internacionales, organismos internacionales también tienen mucho que decir. Entonces, por esa parte, creo que, pues bueno, la Organización Mundial de la Salud ha calificado que las acciones que está implementando México como país, pues son las adecuadas. Claro. Ahora, por esa parte y dando el seguimiento de la Administración Pública Federal, pues al parecer es que están cumpliendo, al menos en el papel, con esos estándares y esos lineamientos y procedimientos que tienen que seguir. Por otra parte, creo yo, desde mi punto de vista personal, creo que más allá de la Administración Pública Federal encabezada por el Andrés Manuel López Obrador, yo creo que ha faltado mucho liderazgo por parte del presidente en causar todas esas recomendaciones que personas técnicas como el subsecretario de Salud, López Gatell, ha hecho todas esas recomendaciones sencillas para la población, como lavarse las manos, como mantener una sana distancia, como no reunirse tantas personas en un grupo y sobre todo limitar los traslados y actividades. Y yo creo que el error más grande que ha cometido nuestro presidente es que él no ha como asumido a través de su ejemplo, porque él es una persona que lo siguen muchísimas personas, millones de personas, y yo creo que él ha sido un poco incongruente con lo que ha pregonado la administración que él encabeza. Entonces, para mí,
Creo que lo más importante o el error más grande es que no ha habido un liderazgo importante, Claro. Que sale de su figura, porque recordemos que Andrés Manuel es una persona que de símbolos. Andrés Manuel es una persona que sabe jugar al juego político bastante bien. Sí, es un experto. Totalmente. Sí, totalmente. Y digo, obviamente bien mencionas, querido Chiche, que Andrés Manuel ha tomado acciones que de pronto cuestionamos, a lo mejor pudiéramos decir que han sido también incluso a destiempo, ¿no? Porque también se hablaba que la suspensión de las actividades laborales del gobierno federal pues se habían retrasado un tanto, ¿no? Y así como hay gente que está a favor, hay otras personas que están en contra. Aquí nos preguntan en Instagram rápidamente, ¿qué opinan del discurso que dio Ricardo Salinas Pliego, en donde cree que Andrés Manuel López Obrador hace lo correcto? Digo, obviamente la figura de Salinas es importante, pero bueno, me gustaría escuchar la opinión de ambos, tanto de Chiche como tuya, Saúl. Bueno, primero el invitado, ¿no? Chiche, por favor. Bueno, en lo personal yo creo que el mensaje que envió el empresario, un empresario muy destacado y que ha impulsado empresas que dan muchos trabajos en México, pero para mí el mensaje que da es un mensaje equivocado, porque creo que el mensaje que tiene que dar es, sí, por supuesto la economía se va a afectar y lo vamos a ver en los próximos meses, pero yo creo que el mensaje que tiene que dar es tratar de mantener una línea entre las instrucciones que se dan por parte de las autoridades y él también pensando en el bienestar de las personas, en su salud, porque al final del día yo creo que si esta pandemia no se logra mitigar o controlar, bueno, pues al final del día personas enfermas tampoco van a poder ir a trabajar y ya no digamos personas fallecidas. Entonces, al final del día yo creo que las acciones que se tomen hoy pensando en tratar de mitigar el contagio o evitar que se sigan multiplicando, pues hará que paulatinamente más gente pueda regresar a las actividades laborales y se pueda recuperar un poco todo esto de las pérdidas económicas. Sí, totalmente. En resumen, yo creo que es un mensaje equivocado. Habría que replantear cómo se asume ese tipo de discursos. Claro, y que digo, también en ese tipo de comentarios o de ideas un poco controversiales, incluso lo que decía Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, el día de ayer o el día de anteayer, no recuerdo. Los pobres estamos blindados, ¿no? Sí, prácticamente. Obviamente son polos muy diferentes y son ideas muy diferentes y claro, o sea, son muy subjetivas y a lo mejor podemos diferir. Mira, del tema de Ricardo Salinas, obviamente pues hay que entender el mensaje desde el mensajero, ¿no? Claro. Obviamente es un tema muy empresarial, tiene la mentalidad capitalista, totalmente es uno de los hombres más ricos de México. Entonces, pues él habla desde su perspectiva y de cómo va a ver o va a resultar su afectación, ¿no? Y que muy seguramente muchos empresarios coinciden con él, otros no. Y creo que a fin de cuentas, pues hay que escuchar las voces de quien la está expresando. Ahora bien, la voz de López Obrador, considero que obviamente es un presidente populista, ¿no? Y así lo ha resultado y ya ha mencionado que no va a haber rescate de empresas, que no va a pasar otra vez, muchos lo comparan como un POA-PROA. Y creo que su tendencia es más bien apoyar al que menos tiene, ¿no? Entonces, precisamente uno de los acuerdos o del acuerdo que sacó en estos días fue en apoyo precisamente a que se suspendan actividades, pero que el sueldo no se reduzca, se mantenga en las mismas condiciones, precisamente para no haber una afectación social, ¿no? Creo que también el tema de Ricardo Salinas Pliego es un tema que, no sé, posiblemente pretenda minimizar el problema. A lo mejor en el presente se ve muy, muy simple, muy sencillo, pero las acciones que estamos tomando, yo creo que muchos, como empresarios o como trabajadores, es quedarse en casa, estar trabajando desde casa, precisamente para prevenir y disminuir el daño colateral que va a tener en un futuro eso, ¿no? Claro.
Sí, totalmente, lo que es costo presente contra el costo futuro, ¿no? Pero digo, en este caso no podemos evitar politizar y observar lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque digo, es primeramente Estados Unidos, nuestro vecino, el que pone hasta cierto punto varios ejemplos, ¿no? Y el día de ayer se estaban disponiendo $2 billones a la economía del mismo país. O sea, quiero poner esto sobre la mesa porque es importante hacer el comparativo de qué va a pasar con México, ¿no? O sea, somos más de 30 millones de mexicanos los dependientes a la economía pequeña, si lo vamos a decir así, incluso informal, ¿no? O sea, como hemos dicho y hemos escuchado en otras ocasiones, hay gente que se muere de hambre si no trabaja hoy. O sea, entonces, ¿qué va a pasar con México? Hemos visto que hay gobernadores que están tomando acciones, entre ellos Alfaro, a nivel aquí local, Jalisco, pero a nivel nacional, ¿cómo pinta, Chiche? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué opciones hay para el país, para los mexicanos? Bueno, digo, es difícil poder comparar un país como México con Estados Unidos. Evidentemente son economías, poblaciones totalmente distintas. Claro. Ellos, como tú dices, pueden disponer de 2 billones de dólares. México, evidentemente, no. También la economía informal, como tú bien lo dices, la economía laboral también son distintas. Probablemente yo sí soy de las personas que cree que México como país tiene que destinar por lo menos un porcentaje, evidentemente no una cantidad tan amplia como Estados Unidos, pero sí tiene que destinar cierto porcentaje para tratar de salvar a empresas que son finalmente quienes dan los empleos. Al final del día, las personas que creen que se puede vivir del gobierno y que alcanza para todos, la realidad es que no es cierto. O sea, más en un estado como México que recauda tan poco, entonces, pero bueno, ese es otro tema. En el tema del contexto nacional, bueno, yo por ejemplo, digo, yo soy jalisciense, aunque actualmente vivo en la Ciudad de México. Yo por ejemplo veo como un gobernador como Enrique Alfaro, pues evidentemente desde mi punto de vista creo que el análisis desde la perspectiva política, yo veo a un Alfaro que trata de presentar un proyecto antagónico a lo que presenta Andrés Manuel. Entonces, las medidas que presentó para mitigar estos famosos 5 días de quédate en casa en Jalisco, aún no sabremos qué repercusiones positivas tendrá. Ojalá que sean las mejores y que realmente Jalisco sea ejemplar. Pero lo que yo sí veo es que al final del día Alfaro trata de capitalizar un poco ese antagonismo político teniendo con Andrés Manuel y tratando de recuperar un poco la credibilidad entre los jaliscienses. Porque al final del día creo yo que... Sí. No, adelante, termina la idea. Al final del día creo yo que la credibilidad del gobernador se había venido a menos por diferentes circunstancias, entre una de ellas el tema de salud del dengue, entre un poco también la aprobación que ha tenido con otros proyectos, etcétera. Entonces, yo creo que muchos de los gobernadores que pertenecen a partidos de oposición tratan de llevar un poco la delantera o tratar de hacer algo diferente a lo que se está haciendo el gobierno federal, pensando en que en el imaginario político de las personas le ha faltado un poco más de galleta, por así decirlo, al gobierno federal en las acciones. Entonces, en este caso, Cheche, aquí tengo una pregunta. Tú creo que tu caso es un tema primordial y creo que va a ser una oportunidad para capitalizar influencia política, ¿no? Para muchos gobernadores e inclusive para el mismo Andrés Manuel. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto en cuestión política interna en el país? O sea, me refiero, Andrés Manuel va a seguir con proyectos, no se va a detener, va a seguir con el mismo peso político en el país. O sea, ¿cuál va a ser la nueva sinergia, o el nuevo ajedrez en cuanto a política interna? Pues bueno, las contingencias y las crisis tienden a reconfigurar todo el mapa político. Y justamente estaba viendo hoy en la mañana que el nivel de aprobación del presidente ha bajado mucho. De estar al inicio de su administración pegándole a los 80 puntos, ahorita anda cercano a los 50. Entonces, evidentemente, depende mucho de qué casa encuestadora revises, pero va a andar entre 50, 60,
por ahí te encuentras alguno 40 por ahí, ¿no? Como lo comentaba, yo creo que quizás la apuesta política de Alfaro o de otros gobernadores, como el gobernador de Yucatán, que es Mauricio Vilas, me parece, del PAN, que, bueno, tratan de presentar proyectos y planes políticos distintos, con miras probablemente a una presidencia de la República o a configurar un programa político de oposición, porque también hay que considerar eso, que realmente hoy en día la oposición no está muy bien articulada ni tampoco representa el suficiente peso político para proyectos de infraestructura de la presidencia o de Morena, como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto de Texcoco, entre otros proyectos insignia de esta presidencia. Entonces yo creo que probablemente después de esta crisis y pandemia, pues se van a reconfigurar muchas cosas y habrá algunos que capitalicen mejor políticamente esta situación. También yo lo veo un poco buitre políticos, aquellos que se tratan de subir al barco, porque la realidad es que lo hay, ¿no? También hay personas que están buscando cómo llevar agua a su molino totalmente sobre esta situación. Pero bueno, al final del día la política sí es disenso, es tratar de buscar contrapesos, es tratar de jalar un poco más para tu proyecto político. Entonces, pues ya veremos cómo se reconfigura toda la política nacional y estatal también. ¿Y cómo crees que pueda afectar cómo está tomando estas medidas de sanidad el presidente Andrés Manuel? O sea, lo está llevando muy a la ligera, oye, no se preocupen, síganse abrazando, síganse besando, no pasa nada, es una simple gripa. Pero no sé, inclusive vemos hasta cierto grado como que el subsecretario de Salud también tiene ese conflicto con el presidente en el sentido, oye, no le digas eso a la gente, me estás echando agua a la leña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa dentro del mismo círculo cercano del presidente, con los mismos secretarios? Porque también me parece extraño que el secretario de Salud no tenga tanta presencia pública en este asunto. Bueno, yo creo que ahí hay una disputa entre los argumentos técnicos y los argumentos políticos sociales. Por una parte, como bien lo dices, el subsecretario López-Gatell da argumentos técnicos, da ciertas recomendaciones. Él, como experto en la materia, pues conoce, ¿no?, lo que se tiene que hacer y cuáles son los próximos pasos. Y por otra parte, nuestro presidente, que era lo que comentaba al principio, quizás ha faltado un poco ese liderazgo y esa empatía para abrazar esas mismas medidas que un miembro o su misma administración implementa. Entonces, yo creo que por esa parte, creo yo que nuestro presidente no está haciendo lo correcto, poniendo el ejemplo, cancelando, mediante cancelación de sus giras, tratando de decirle a la población, mandando ese mensaje, un mensaje directo, poderoso: cuídense, no salgan de su casa si no es necesario, traten de no darse la mano, no abrazarse. Esto es un tema serio. Y en la medida que se tome la seriedad posible, pues esperemos que a la hora de que salgamos de esta situación, pues sea con el menor impacto posible. Ahora, otras personas podrán pensar, bueno, es que quizás él trata de mandar ese mensaje de calma, ese mensaje de no entren en crisis, no entren en pánico. No sé, ahora sí que un poco, quién sabe qué esté pensando Andrés Manuel, pero yo me imaginaría que él está tratando de mandar ese mensaje de no alterar y no tratar de conflictuar más a la población y mantener un poco de calma. Pero al final del día yo creo que hace mal en no mantener la misma línea discursiva de los argumentos técnicos que da su mismo gabinete. Sí, totalmente. ¿Y dónde queda el secretario de Salud? Pues sí, al que vemos en las noticias, en las mañaneras o en los reportes diarios, vamos al subsecretario. Que bueno, yo creo que el papel que juega él es muy importante. Al final ha dado ciertos argumentos técnicos que evidentemente el presidente no es especialista y no tiene por qué serlo, para eso tiene a su gabinete,
Pero sí, al final del día también es otro tema muy importante de esta administración, es que la figura del presidente es muy fuerte. La figura, nosotros conocemos al presidente, pero difícilmente conocemos a su gabinete, quizás alguno u otros secretarios que sí aparecen en escena de vez en cuando, pero realmente la figura del presidente es muy avallazadora y muy protagónica en esta administración. Órale, eso realmente es cierto, y creo que lo tocas el tema bastante fuerte, ¿no? Bueno, digo, obviamente también esto, y lo platicábamos antes de micrófonos, mi querido Saúl, pues esto no solamente se queda en un impacto nacional y tampoco se queda solamente en un impacto local, ¿no? Hablando en cuanto a Jalisco, sino que también esto tiene efectos si está sucediendo algo fuera del patio de México, que es a nivel mundial, ¿no? Aquí nos preguntan que si creemos que los problemas entre los países afecten directamente a México. Yo quiero pensar que la pregunta está dirigida al tema de Rusia, al tema de Arabia Saudita, al tema de Estados Unidos, China. No sé, ¿qué opinan, chicos? Yo aquí quiero contestar con otra pregunta y muy, muy dirigida a Cheche. Oye, yo sé que va a haber uno que otro morboso en cuanto a estos temas, pero el famoso COVID-19 ¿es o no un tema ¿cómo lo puedo decir? ¿Es un tema conspiracional, político, conspiración, fue sembrado por Estados Unidos? Porque algo está moviendo muy fuerte entre las economías, ¿no? Estamos viendo un Estados Unidos que está realmente siendo, pues, le están comiendo el mandado, ¿no? Tiene bastantes contagios, las bolsas están cayendo y vemos a un Rusia realmente muy fuerte, muy consolidado, que sí con mano de hierro de este presidente, pero ¿qué onda? Si es, no es, desde tu punto de vista político, sería interesante conocer esa perspectiva. Híjole, pues digo, es una muy buena pregunta y quizá da pie para aventarse ahí un rollo maquiavélico y pensar que todo está vamos a crear rating. La verdad es que, digo, yo creo que no podría ser descartado completamente la idea de que esto fue como una estrategia de ordenamiento mundial y de guerra económica. Pero por otro lado, la verdad es que yo quizás no tendría los fundamentos como para argumentar que no es cierto, ¿no? Eso es una invención y las pandemias suceden y este es un tema más de salud que evidentemente ha repercutido en las economías. Pero también por otra parte, como por ese lado de pensar mal y quizás, digo, yo no podía descartar de que habría sido como una estrategia para pensar en que quitar un poco ese protagonismo a Estados Unidos y tratar de China adquirir ciertas cosas, Rusia hacer como esa oposición en el otro hemisferio. Suena más como a un episodio de la Guerra Fría que un tema global, no sé, pero bueno, quizás no me atrevería a descartarlo completamente, pero tampoco tengo los argumentos como para decir, sí, así es. Claro. Ahora, se reunieron de manera virtual, el secretario de la ONU convocó a todos los que forman parte del G20, en el cual forma parte México, Estados Unidos, Rusia, Japón y otros países poderosos del mundo, preguntando qué acciones van a tomar, ¿no? O sea, preguntándole qué plan de contingencia tienen para llevar a cabo esto. Te comentaba que en días pasados hubo una reunión de manera virtual. El secretario de la ONU convocó a todos los que forman parte del G20 pues para preguntarles su plan de contingencia, ¿no? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? ¿Qué están haciendo en este momento? Creo que es un tema en el cual México ha quedado expuesto. Ha aparecido de pronto como una burla. A nivel prensa internacional han criticado a nuestro presidente. Y bueno, particularmente, ¿qué ves que pudiéramos hacer más, Cheche, de cara a las proyecciones que pinta el coronavirus? Porque si bien habíamos pensado que tal vez terminaba ahora en marzo o abril, bueno, proyecciones
en las peores situaciones a las que pudiéramos llegar, nos pintan hasta septiembre, hasta incluso octubre, y hablando en temas económicos, financieros y todos los efectos que puede tener, pues incluso hasta más de un año, ¿no? Tal vez. ¿Qué ves a nivel internacional en ese sentido que México no está haciendo y que pudiera hacer? Pues bueno, yo creo que esa reunión se llevó a cabo porque están conscientes, y no es nada nuevo, que el mundo está muy conectado y México es parte del mundo y está súper conectado, digo, no solo territorialmente, por ejemplo, con fronteras, sino globalmente está conectado a través del intercambio comercial, turismo, etcétera. Evidentemente existe una preocupación global, o sea, es decir, por todos los países, más allá de cómo va a salir de esta pandemia, porque creo que de alguna u otra manera hay ciertos planes de acción, ciertos planes de mitigación, ante todo, porque no es nada nuevo el tema de pandemias, pero yo creo que lo más preocupante es lo que viene que es probablemente una crisis económica durísima para países en desarrollo, para países desarrollados, para países de primer mundo, como se les dice. Y yo creo que lo que quizás están sentando los primeros pasos para armar un plan de reactivación de las economías, porque estaba leyendo por ahí en un periódico que la canciller de Alemania, Angela Merkel, estaba hablando de una recesión similar a la posguerra. Imagínense, o sea, en un país como Alemania, la primera potencia europea, pensando en cómo va a salir adelante. Ya lo decías hace unos minutos también, Estados Unidos con ese plan de contingencia con $2 billones, pensando en que una cuarta parte, recuerdo que es para rescatar empresas. Entonces, pues sí, están pensando en cómo vamos a salir, en qué condiciones vamos a salir, pero sobre todo, qué es lo que viene, que quizás probablemente sea el golpe más fuerte, que es el tema económico, el tema de los trabajos, el tema de desaceleraciones económicas, cadenas de producción rotas, porque China, acordémonos que es prácticamente todos los bienes. La fábrica del mundo, ¿no? Es la fábrica del mundo. Entonces, habrá que ver cómo se reorganiza esa parte. Sí. Previendo esos escenarios, mi estimado Chiche, ¿qué es lo que pudiera hacer México para mitigar el impacto? Porque que lo esquivemos, difícilmente lo veo, ¿no? Pero ¿qué sí podemos hacer para mitigar o para que no nos dé duro el golpe económico? Pues bueno, se habla, supongo que hay diferentes posturas, pero yo creo que el Estado tiene que invertir. Algunos quizás no les guste, pero probablemente tenga que adquirir deuda para poder reactivar ciertas empresas, subsidiar algunas otras cosas, invertir en infraestructura pública, que al final del día es una manera de echar a andar otra vez ese motor de la economía. Quizás a no muchos les guste, que prefieran que sea un Estado reducido, que el gobierno sea prácticamente un administrador, que no se meta tanto en temas de mercado. Pero yo sí creo que ante crisis así se necesita quizás un poquito de prácticas más keynesianas de intervención estatal que puedan ayudar a echar a andar la economía, por lo menos en el corto plazo. Claro. Oye, Chiche, precisamente en un sentido de traer un beneficio a la población y evitar el golpe que estamos viviendo de manera un poquito más suave, tal vez si se pudiera. Gobiernos como el de Canadá, como el de El Salvador, en este momento están reduciendo los costos en temas de luz, de agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿México crees que debería de? Yo creo que la respuesta va a ser sí, pero que vaya a suceder, no sé, ahora sí me gustaría escucharte. Bueno, el tema de Canadá y todos los países nórdicos, europeos, Francia, ¿no? Que también le entró con eso el tema de suspensión de pagos, de cuentas, de gas, de luz, etcétera. Pues son realidades distintas a la mexicana. O sea, son muy, muy distintos y es difícil que México pueda replicar. Ahora, el otro caso centroamericano que mencionabas,
Híjole, o sea, yo como ciudadano pues diría, bueno, pues sí sería bueno que en este tiempo de contingencia, pues sí sería bueno que nos echaran un poquito la mano, ¿no? Pero hay que ser realistas y pensar que echarle otra carga al presupuesto, que de por sí es un presupuesto limitado, porque hay que recordar que el dinero público es finito, y más en un país como México, retomando que no recauda lo suficiente. Poca recaudación, así es. Con poca recaudación fiscal, es difícil pensar en subsidiar todo y que alcance para todos. Al final del día la cobija solo alcanza para tapar o te cubres el tronco, pero te descubren los pies o viceversa. Entonces, quizás las prioridades las tendría que definir el gobierno si crea o si invierte en infraestructura pública, si invierte en rescates a algunas empresas, si trata de dar créditos a fondo perdido o con tasas de interés nulas, o se mete al tema de subsidio de servicios. Quién sabe, al final pueden ser diferentes modelos y puede tener resultados distintos. Yo creo que los casos, como mencionaba, europeos o de Estados Unidos, de Canadá, difícilmente pueden ser aplicados a México. Oye, Chiche, digo, siempre que hablamos de diferentes temas, obviamente tocamos los tintes realistas y a veces crudos y a veces muy pesimistas, ¿no? Pero también hay que ser muy objetivos. Pero también nos gusta pensar en las posibilidades, en las oportunidades y en los colores más brillantes, ¿no? ¿Hay alguna oportunidad para México en este proceso? ¿Hay alguna oportunidad que México pueda tomar en la cual puede ser de diversas materias, alguna materia en particular, pero con la se pueda de alguna manera apalancar y aprovechar para crecer de alguna forma? Pues mira, si lo pensamos de una manera romántica e hipotética, podría ser que si toda esta estrategia que de alguna u otra manera la OMS ha reconocido a México que va ciertos pasos adelante y que al final de toda esta crisis no le fue tan mal, pues uno pensaría que México podría recuperar ese papel protagónico en el mundo, o por lo menos en América Latina, tratar de salir adelante en el tema económico y ser protagonista nuevamente. Pero bueno, es especular y quién sabe cómo nos vaya a ir, ¿no? Lo que sí es cierto es que pues a todo el mundo nos ve mal, ¿no? Tanto a América Latina como a Estados Unidos, ya lo vemos, como en Europa, bueno, al final, en general, todo el mundo. Entonces, pues ojalá México haya emprendido las acciones correctas a tiempo y que al final de todo este proceso, pues no salga tan raspado y pueda tener cierta ventaja económica ante otros países para tomar ese liderazgo y ese protagonismo que poco a poco en los últimos años se ha perdido. Sí, sí, totalmente. Cheche, ya para ir aterrizando el episodio y también agradecerte tenerte en este formato, ¿cómo estás practicando tú tu vida ahora con el coronavirus? ¿Qué consejos puedes dar a la gente desde tu Fíjate casa? que es un poco chistoso porque ahora con toda la contingencia y el coronavirus y todo, me di cuenta que yo vivo en cuarentena en mi vida normal. Porque, bueno, como tú lo comentabas, yo soy consultor, entonces de alguna u otra manera tengo esa ventaja o esa posición de trabajar gran parte de mi tiempo desde mi casa. Y bueno, también soy estudiante de maestría, entonces pues gran parte de mi tiempo pues está detrás de una computadora, en un escritorio y en mi departamento. Entonces, para mí quizás me ha afectado pues obviamente como a todos en algunas actividades, de salir a correr, de salir a una plaza o al cine. Yo creo que por lo menos yo sí me lo he tomado en serio, a pesar de que mi vida no es muy diferente, pero sí he tratado de tomar en serio todas estas medidas porque creo que es nuestra responsabilidad. Digo, al final del día... Totalmente. En mi caso particular, yo viajé al extranjero hace quizás 5 semanas. Todavía no estaba todavía este asunto tan fuerte del coronavirus, pero al final del día creo que era mi responsabilidad tratar de no ser yo un foco de infección. Claro. Y afortunadamente, pues no lo fui. Entonces, pero yo creo que en la medida de lo posible que nosotros, los que podemos, porque hay mucha gente que no puede,
no salir a trabajar, no puede no salir a vender cualquier producto que venda día a día, pero los que nosotros sí podemos, pues hay que tratar de seguir las indicaciones, tratar de quedarnos en nuestra casa. Sí, yo también me aburro y a veces digo, puta, ya me enfadé, a ver qué hago, a ver qué veo, pero pues mira, yo creo que son algunas semanas difíciles, que en la medida que lo hagamos bien, va a ser menor el costo económico y social, y bueno, con esos dos es más que suficiente. Claro. ¿Alguna conclusión que nos quieras regalar, Cheche, particularmente en una frase, en una oración, si la pudieras resumir de esa forma, ¿qué dirías? Pues bueno, que yo creo que hay que estar preparados, hay que estar listos para lo que viene, porque yo creo que lo que viene es lo más complicado. Digo, en los próximos días o quizás en la siguiente semana es quizás el punto más álgido de contagios. Probablemente se mueran más personas y más adelante pues también quizás se pueda poner un poco difícil la situación económica, los trabajos, los ingresos, y esperemos que podamos salir adelante y que por la vía pacífica se arreglen las cosas y vaya tomando su curso México otra vez, y que siga y que pueda retomar ese protagonismo que tanto anhelamos. Claro, totalmente de acuerdo. Saúl, ¿algo que comentar? Ahorita creo que México está tomando una buena posición. No nos paniquemos, no nos asustemos. Eso es preventivo, y creo que realmente la comunidad empresarial en México ha tomado de buena manera la intención o la iniciativa de cerrar la mayoría de los negocios, al menos los que tienen mucho contacto con el público en general, ¿no? Claro. Aguantar, ¿no? Platicar, prever el peor de los escenarios, como bien lo dijo Cheche, prepararnos porque realmente viene ahora sí que el colatazo después de estas semanas en contingencia, y prepararnos, ¿no? Porque realmente se está avisando, lo hemos estado comentando, y yo creo que prever cualquier riesgo o cualquier contingencia va a ser mucho mejor a recibirlo de cara. Sí, totalmente. Y digo, finalmente yo insisto a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo a través de la transmisión de Instagram, bueno, pues aprovechar ese tiempo. Digo, si finalmente te está amarrando de cierta forma los pies para moverte, utiliza otros recursos para aprovechar ese tiempo, y que cuando termine esta crisis, porque tiene que terminar, va a terminar, eso es una realidad, en un sentido muy positivo, hay que verlo de esa forma. No preguntarnos ni arrepentirnos qué hicimos durante este tiempo, ¿no? Sino que realmente aprovecharlo y crecer de las formas que nos permita los mismos recursos y el mismo internet, y etcétera, ¿no? Ya lo habíamos platicado en otro live en Instagram. Entonces, pues creo que eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Cheche. Gracias por sumarte a este formato, a pesar de las fallas técnicas. Creo que lo sacamos adelante. Vamos a ir mejorando para todos ustedes, podcasters de Expresamente. Y bueno, finalmente recordarles que esto es Expresamente, donde las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa. Y bueno, recordarles que vamos a estar haciendo nuestras transmisiones a través de Instagram Live, y también los vamos a estar publicando en los diferentes sitios para podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, lo que tú escuches. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Cheche. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, y saludos a toda la audiencia. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Expresamente. Solo tú puedes hacer que este contenido que decidiste escuchar siga mejorando para ti día con día, y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram como @expresamente_mx y en Facebook como ExpresamenteMX. Ahora, ¿quieres enterarte de todo lo que ocurre en el tema financiero, fiscal y económico? Sigue nuestro newsletter que se encuentra en nuestra página de Facebook de FC Soluciones Corporativas. Esta es una marca aliada a Expresamente, es de la familia de Expresamente. Puedes agendar tu cita
Y créeme que habrá un equipo de contadores y fiscalistas listos para brindarle apoyo y solucionar cualquier problema en tema financiero de tu negocio. Así que visita nuestra página, agenda tu cita, reúnete y haz que tu negocio explote ese potencial financiero que tú ni siquiera sabías que estaba ahí. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.